Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en las sombras de la historia argentina, Y qué interesante. en busca de la verdad, tras una figura tan enigmática como inquietante, Florencio Fernández apodado Ah, sí. el vampiro argentino, El vampiro de la el ventana. vampiro de la ventana. Un personaje envuelto en un halo de misterio, Exacto. cuya existencia misma se debate entre la realidad y la leyenda. Ajá. ¿Fue Florencio un asesino en serie que aterrorizó a Monteros con brutales crímenes? ¿O su historia no es más que una macabra invención del folclore popular? Fascinante cómo la falta de información fiable sobre Florencio solo intensifica la intriga. Totalmente. Un hombre nacido en Monteros, Tucumán, Argentina, en 1935. Sí. Y fallecido en 1968, entre esas fechas se teje una trama de especulaciones y relatos escalofriantes Qué barbaridad. que nos desafían a separar la realidad de la ficción. Y lo que hace que esta inmersión sea tan cautivadora es que la propia existencia de Florencio se cuestiona. Algunos investigadores dudan de que haya existido, mientras que otros creen que sí vivió, pero que tal vez no cometió los crímenes que se le atribuyen. Es como si su figura se desvaneciera en la bruma del tiempo, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. Comencemos por lo que sabemos, por los pocos datos que parecen asomarse entre las sombras de la incertidumbre. Se dice que Florencio desde muy joven mostraba signos de una profunda inestabilidad mental. Sí. Delirios y alucinaciones lo atormentaban, conduciéndolo por un laberinto de percepciones distorsionadas. Y en ese laberinto mental, Exacto. Florencio se convenció de ser un vampiro, una creencia que al parecer se tradujo en una obsesión por la sangre, una fascinación morbosa que lo impulsaba a saciar una sed insaciable. ¿Cómo influyó esta supuesta condición mental en la construcción de la leyenda que lo rodea? Buena pregunta. ¿Pudo su enfermedad ser el germen de los relatos sobre un vampiro acechando en las noches de Monteros? Es una posibilidad intrigante. Las enfermedades mentales, especialmente en una época donde la comprensión y el tratamiento eran limitados, podían generar miedo y rechazo en la sociedad. Claro. Es posible que la gente, al desconocer la naturaleza de la dolencia de Florencio, proyectara en él sus propios miedos, transformándolo en un monstruo, En un ser. en un ser sobrenatural. Y si hablamos de la leyenda, ¿Sí? se dice que Florencio aterrorizaba a los habitantes de Monteros, especialmente a las mujeres acechándolas en la oscuridad. Uf, de miedo. Se cuenta que esperaba pacientemente a que la calor del verano obligara a las familias a dejar las ventanas abiertas durante la noche, convirtiendo esos hogares en vulnerables objetivos. Imaginen la escena. Una noche calurosa, el silencio solo interrumpido por el canto de los grillos y la figura de Florencio, una sombra sigilosa que se desliza por las ventanas abiertas, entrando en las casas como un espectro. La leyenda describe sus ataques como actos de una brutalidad salvaje. Se cuenta que mordía a sus víctimas con ferocidad, llegando incluso a diseccionar la tráquea carótida para beber su sangre, saciando así su sed vampírica. Estos relatos impregnados de horror y dramatismo han contribuido a construir la imagen de Florencio como un ser despiadado, un monstruo sediento de sangre. Claro. Pero, ¿cuánta verdad hay en estas historias? ¿Se basan en hechos reales o son producto de la imaginación colectiva amplificadas por el miedo y el sensacionalismo? Para intentar desentrañar esta maraña de misterio, debemos analizar las fuentes que mencionan a Florencio, Sí, buscando pistas que nos permitan comprender mejor su historia y el contexto en que se desarrolló. una de las fuentes que lo menciona es el libro Vampiro, Mito y Realidad de los No Muertos, Ajá. de Miguel G. Aracil. En este análisis sobre la persistencia del mito vampírico a lo largo de la historia y en diversas culturas, Florencio Fernández aparece como un ejemplo de cómo la creencia en los vampiros puede manifestarse en casos criminales reales, Ya veo. difuminando la línea entre la ficción y la realidad. Es interesante cómo un caso, aparentemente aislado en un pequeño pueblo argentino, puede conectarse con un tema tan universal como el vampirismo. Desde luego. Podría ser que la figura de Florencio se convirtió en un vehículo para canalizar miedos ancestrales, encarnando la personificación del mal en una sociedad conmocionada. Es una perspectiva fascinante. Sí, A veces los casos individuales, especialmente aquellos rodeados de misterio y horror, claro. adquieren una dimensión simbólica que trasciende los límites de la realidad. Se convierten en arquetipos, en representaciones de los temores más profundos de la sociedad. Profundicemos en la vida de Florencio más allá de la leyenda. ¿Qué nos revelan las fuentes sobre su pasado, sobre el hombre detrás del mito del vampiro? Las fuentes coinciden en describir a Florencio como un hombre marginado, aquejado por una profunda enfermedad mental que lo aisló del mundo. Abandonado por su familia, encontró refugio en una cueva a las afueras de Monteros. Hombre, Un lugar solitario oscuro que se convirtió en su hogar.
y en el escenario que alimentaría aún más la leyenda que se tejía a su alrededor. La cueva, como espacio de aislamiento y oscuridad, se convierte en un elemento simbólico que refuerza la imagen de Florencio como un ser apartado de la sociedad, un habitante de las sombras. Y es en este punto donde debemos preguntarnos hasta qué punto las circunstancias de su vida, el abandono, la enfermedad, la soledad, influyeron en la construcción de su imagen como un monstruo. ¿Fue Florencio víctima de su propia mente y de una sociedad que no supo comprender? Es una pregunta que da mucho que pensar. Sin duda. Tendremos que analizarlo en profundidad Desde luego. para comprender mejor este caso tan complejo. Totalmente de acuerdo. Es crucial considerar el contexto social y psicológico de la época. La enfermedad mental se estigmatizaba y se comprendía poco. Ya. Florencio, en su condición, pudo ser víctima de prejuicios y miedos irracionales, convirtiéndose en un chivo expiatorio para una comunidad atemorizada. Es como si la figura de Florencio real o no se convirtiera en un lienzo sobre el cual la sociedad proyectaba sus propias angustias, sus temores más profundos. Exacto, la leyenda se alimenta de la incertidumbre, Claro. del miedo a lo desconocido en ausencia de respuestas claras. La mente humana tiende a llenar los vacíos con explicaciones a veces fantasiosas, Ya. que le permitan dar sentido al mundo que la rodea. Hablando de explicaciones, otra fuente que menciona Florencio es el libro The Everything Vampire Book, From Vlad the Impaler to the Vampire Lestat, Ah, sí. escrito por Barb Karg, Arjun Spade y Rick Sutherland. Ajá. Este libro, a diferencia del anterior, nos ofrece una perspectiva más amplia sobre la figura del vampiro en la cultura popular, desde personajes históricos hasta figuras literarias. Es interesante que Florencio Fernández, un caso tan específico y localizado en Argentina, sea mencionado en un libro que abarca el tema del vampirismo desde una perspectiva internacional. Sí, sí. Esto nos habla del poder de la leyenda, de cómo un caso particular puede trascender las fronteras geográficas y culturales, para convertirse en un símbolo, en una referencia, para comprender fenómenos más amplios. ¿Y cómo se integra Florencio en este panorama tan diverso? ¿Qué nos dice este libro sobre su caso? El libro incluye a Florencio en una sección dedicada a supuestos vampiros reales a lo largo de la historia. Lo menciona brevemente junto a otros casos similares como una muestra de cómo la creencia en los vampiros ha permeado la realidad, manifestándose en casos criminales que desafían la lógica y la racionalidad. Es curioso cómo un personaje tan enigmático como Florencio Fernández, cuya propia existencia se debate entre la realidad y la leyenda, ha llegado a ser incluido en un compendio sobre vampiros reales. Sí. Podría ser que su historia, más allá de su veracidad, refleja una fascinación humana por lo oscuro, por lo inexplicable, que nos impulsa a buscar respuestas en lo sobrenatural. Esa es una posibilidad que no podemos descartar. La mente humana siempre ha buscado explicaciones para lo que escapa a su comprensión. Y en muchos casos esas explicaciones se encuentran en el reino de lo mítico, de lo legendario, donde la realidad se difumina con la fantasía. Volviendo a la figura de Florencio, a su historia personal, sabemos que su arresto en 1960 causó un gran revuelo en Monteros. Sí, Un operativo policial descrito por la prensa de la época como pintoresco. pintoresco. Tuvo lugar en la cueva donde Florencio se refugiaba, un lugar que según los relatos parecía sacado de una película de terror. La descripción del arresto como pintoresco es curiosa, parece contrastar con la gravedad de los crímenes que se le atribuyen a Florencio. ¿Y qué lo es? Podría ser que este término reflejara una cierta incredulidad por parte de las autoridades, una dificultad para aceptar la realidad de un vampiro en un contexto tan cotidiano. Es una posibilidad. Recordemos que la época en la que ocurrieron estos hechos, la década de 1960, estuvo marcada por cambios sociales y culturales profundos. Ya. La ciencia y la razón ganaban terreno, mientras que las creencias supersticiosas se relegaban al ámbito del folclore. Es verdad. En este contexto, la figura de un vampiro real podía resultar difícil de asimilar incluso para las autoridades. Es como si la modernidad chocara con los vestigios de un pasado donde el miedo a lo sobrenatural aún tenía un peso considerable en la mentalidad colectiva. Y hablando del arresto, se dice que Florencio no opuso resistencia cuando la policía lo sacó de su cueva, ¿De verdad? como si la luz del día lo debilitara, confirmando así su naturaleza vampírica. Este detalle, aunque probablemente sea una exageración o una interpretación fantasiosa de los hechos, nos muestra cómo la leyenda se construye a partir de pequeños elementos que en ausencia de información precisa se magnifican y se distorsionan. Es como si cada detalle, cada rumor, ¿Y? cada interpretación subjetiva contribuyera a alimentar la narrativa del vampiro, consolidando la imagen de Florencio como un ser de la noche vulnerable a la luz del día. Tras su detención, Florencio fue declarado inimputable y recluido en una institución psiquiátrica. ¿Ya?
Un final que en cierto modo parece confirmar la teoría de que su condición mental fue un factor determinante en su historia. Su muerte ocurrida años después, por causas naturales, no hizo más que aumentar el misterio que lo rodea. Es verdad. Algunos se preguntan si realmente murió o si simplemente se desvaneció en las sombras como un auténtico vampiro. La falta de información precisa sobre su muerte alimenta las especulaciones y mantiene viva la leyenda. Sin duda. La incertidumbre es el terreno fértil donde crecen los mitos y las historias fantásticas. Y es aquí donde la figura de Florencio Fernández adquiere una nueva dimensión, la del chivo expiatorio. Ajá. Pudo ser un producto de la imaginación colectiva, una historia creada para dar forma a los miedos e inseguridades de una comunidad. Es una pregunta fascinante. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para construir narrativas, para encontrar explicaciones incluso en ausencia de pruebas concretas. En este sentido, Florencio Fernández se convierte en un espejo que refleja las ansiedades de la época. La figura de vampiro, con su sed de sangre, su carácter depredador, encarnaba los temores más profundos de la sociedad. El miedo a lo desconocido, a la violencia irracional, a la oscuridad que acecha en los márgenes de la civilización, Ochi. Y en un contexto de falta de información de rumores y supersticiones, la figura de Florencio pudo servir como catalizador para esos miedos. Es como si la leyenda de Vampiro la Ventana se hubiera ido construyendo a partir de los relatos fragmentados. ¿Qué? Las interpretaciones subjetivas, las exageraciones que inevitablemente surgen en este tipo de situaciones. Como si la comunidad de forma inconsciente hubiera necesitado crear una figura tangible a la que atribuir sus miedos, un enemigo al que combatir, aunque ese enemigo fuera más un producto de la imaginación que de la realidad. Una especie de chivo expiatorio para canalizar la angustia colectiva, para dar sentido a lo inexplicable, y en ese proceso de construcción de la leyenda, los detalles reales se van difuminando. Las historias se distorsionan hasta que la figura de Florencio Fernández se transforma en algo más grande que él mismo. En un símbolo, en un arquetipo que trasciende su propia historia personal para convertirse en una representación del mal del miedo a la oscuridad que todos llevamos dentro. Y es precisamente esa ambigüedad, esa mezcla de realidad y leyenda, lo que hace que Florencio Fernández siga fascinándonos hoy en día. Su historia nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones, a reconocer la fragilidad de la verdad, aceptar que a veces las sombras son más atractivas que la luz. Nos invita a reflexionar sobre el poder de las historias, sobre cómo las narrativas que construimos pueden influir en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra comprensión de la realidad. Y nos recuerda que a pesar de nuestros esfuerzos por iluminar los rincones más oscuros de la existencia, siempre habrá misterios que se resisten a ser descifrados, sombras que se niegan a disiparse por completo. Y recordemos que en el caso de Florencio Fernández, esa oscuridad es particularmente densa. La falta de información contrastada, las versiones contradictorias, los relatos sensacionalistas, todo ello contribuye a crear una atmósfera de incertidumbre que dificulta separar la realidad de la ficción. Es como si nos encontráramos ante un rompecabezas con piezas faltantes, obligándonos a reconstruir la imagen a partir de fragmentos incompletos de pistas dispersas que no siempre encajan a la perfección. Y en ese proceso de reconstrucción, inevitablemente surgen las dudas, las interpretaciones, las conjeturas. ¿Fue Florencio Fernández realmente el monstruo que describen las leyendas? ¿O fue víctima de su propia mente, de una sociedad que lo marginó y lo convirtió en un chivo expiatorio para sus propios miedos? Quizá nunca lleguemos a conocer la verdad absoluta sobre Florencio Fernández. Su historia, como tantas otras envueltas en el misterio, nos confronta con la limitación de nuestro conocimiento, con la imposibilidad de acceder a una verdad objetiva e irrefutable. Pero esa misma limitación, esa ambigüedad inherente al caso, es lo que lo hace tan fascinante. Nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones, aceptar la existencia de múltiples versiones de la realidad, reconocer que la verdad puede ser escurridiza, compleja, incluso contradictoria. Florencio Fernández, el vampiro argentino, se convierte así en un símbolo de lo incognoscible, de lo que se resiste a ser explicado de forma simple y definitiva. Su historia nos invita a explorar las zonas grises de la realidad, a aceptar la incertidumbre como parte inherente a la experiencia humana. Y a través de esa exploración, a través de la búsqueda de respuestas, podemos llegar a una comprensión más profunda, no solo del caso en sí, sino también de nosotros mismos, de nuestra propia capacidad para crear y creer en historias, para dar sentido al mundo que nos rodea, incluso cuando ese sentido se basa en lo inexplicable, en lo fantástico. La historia de Florencio Fernández nos recuerda que a veces la verdad no se encuentra en las respuestas definitivas, sino en las preguntas que nos formulamos, en la búsqueda constante de significado, en la aceptación de que el misterio puede ser tan revelador como la certeza. Así que los invitamos a que después de esta inmersión en el caso de Florencio Fernández, continúen explorando, investigando, cuestionando, no se conformen con las versiones preestablecidas, busquen nuevas perspectivas, nuevas interpretaciones, nuevas preguntas. Permiten que la historia del vampiro argentino
sea un punto de partida para una reflexión más amplia sobre la naturaleza humana, sobre el poder de las historias, sobre la complejidad de la realidad. Y recuerden siempre mantener la mente abierta a lo desconocido, a lo inexplicable, porque a veces las sombras pueden revelar más que la luz. Nos despedimos esperando que esta inmersión en la historia de Florencio Fernández les haya dejado con más preguntas que respuestas, con la curiosidad despertada y el deseo de seguir explorando los misterios que se esconden tras la sombra de la historia. Hasta la próxima.